Muy buenos días desde España. Es para mí un honor el haber aceptado el dar una charla, invitado por la directora de Pastoral de la Universidad María Auxiliadora, ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Paraguay. Pues con un gran océano de por medio, voy a hablaros durante un ratito. Y después de pensar sobre qué podía hablar, pensé que lo mejor era hablar de la universidad. ¿Qué es la universidad? Mi reflexión sobre la universidad va a ser religiosa, pero creo que será de interés tanto para creyentes como para no creyentes. Va a ser una reflexión religiosa. Sin embargo, primero reflexionemos, ¿qué es la universidad? La universidad es la sede donde está el conocimiento. Las aulas son el lugar donde se enseña a pensar de un modo correcto. Todo el mundo piensa, pero unos lo hacen de un modo incorrecto a veces, otros de un modo correcto a veces. ¿Cuál es el modo bueno de pensar? El modo bueno de pensar es el modo científico, el racional, el lógico. La Iglesia no solo estima esto, sino que lo considera el camino para llegar a la verdad natural. Por supuesto, podemos tener un debate con los agnósticos acerca de si los cristianos nos hemos equivocado o no en nuestras conclusiones, tanto en el plano teórico acerca de nuestra fe o en el plano de lo concreto acerca de la historia. Nosotros, como cristianos, y especialmente los cristianos que somos católicos, especialmente los católicos, hemos tenido siempre el mayor respeto acerca del conocimiento natural, de la capacidad de la mente para lograr la verdad. He dicho los cristianos católicos porque los cristianos luteranos, por ejemplo, y otro tipo de movimientos dentro del cristianismo, no han tenido siempre la misma idea positiva acerca de las capacidades de la razón. La Iglesia Católica siempre ha tenido como un honor el haber valorado ese don de Dios que es la inteligencia. Y siempre ha distinguido entre una verdad natural y una verdad sobrenatural. La Iglesia se dedica a custodiar, preservar la verdad sobrenatural. La verdad de aquello que ya no se puede ver en un microscopio o con un telescopio, etc. Cosas que no van a poder nunca estar en un laboratorio. Sin embargo, aunque la Iglesia tiene su campo, el campo de la verdad natural es de una belleza impresionante, impresionante. Belleza y poder. Poder ir a Marte, poder tener fotografías de Marte, poder saber de qué están compuestos los cometas o cómo es el funcionamiento interno del Sol. Conocimientos teóricos acerca del átomo que hoy día nos permiten iluminar naciones enteras. Poder
para que una persona pueda seguir viviendo. La medicina, saber cómo funcionan las células. Después está el pensamiento incorrecto, el pensamiento no racional. Individuos que por razones peregrinas aseguran que van a curar esto, lo otro o todo con determinada sustancia. Personas que con pensamiento ya no racional te prometen la salud con todo tipo de objetos y métodos, pero que no siguen el método racional, el método científico. La ciencia en ese sentido es humilde, sabe hasta dónde llega, sabe sus límites. Los demás inventan, fantasean, la ciencia sabe, el hombre científico sabe, a lo mejor más o menos, a lo mejor sabe con imprecisión, pero con toda su imprecisión sabe. Yo que trabajo en un hospital como capellán, veo la diferencia entre un charlatán, que él mismo está convencido, no te está mintiendo, de devolverte la salud, y lo que es en el hospital, un hospital universitario como es en el que trabajo, la división de especialidades. El trabajo de alguien que se dedica solo y exclusivamente toda su vida a una pequeña rama de una especialidad y que te dice con total seguridad o cambias esto o vas a sufrir esta enfermedad grave, haz esto y te curarás, no lo hagas y vas a tener estas consecuencias. No siempre con una precisión absoluta, pero el conocimiento impreciso científico es científico. El poder que da la ciencia. La ciencia puede hacer que una nación tenga poder, también riqueza, aunque después habrá otros elementos humanos que pueden hacer que todas las fuentes de riqueza sean saqueadas, mal empleadas y a veces hasta esas fuentes de riqueza destruidas. Pero la ciencia es una cosa de verdad admirable. Qué maravilla ser profesor en una universidad. Qué maravilla. Poder enseñar el conocimiento en su nivel superior. Hay varios grados de conocimiento. La universidad se dedica al estudio superior, a la culminación ya de todos los estudios, aunque dentro de la universidad haya grados. Qué gran cosa es ser profesor. Por supuesto que los alumnos a veces se encuentran con profesores cansados, puede haber profesores que han perdido la ilusión, profesores aburridos que transmiten aburrimiento, profesores exigentes. Hay todo tipo de lastres que puede llevar sobre sí un profesor y que los van a sufrir los alumnos. Por otra parte, no es lo mismo ser un gran especialista en una materia, un gran científico, que tener la capacidad de comunicar, de interesar. No siempre el que más sabe comunicar ese conocimiento de un modo ameno o fácil o inteligible. Hay alumnos que valen mucho. No todos los alumnos valen igual al nivel
del conocimiento universitario. No todos los alumnos valen lo mismo. Los hay claramente que tienen más ilusión, entusiasmo, interés, vocación a su materia que el mismo profesor. Ahí está la humildad del alumno que tiene que reconocer su puesto para no incomodar al que en esa aula es un superior. Ahí está la labor de un alumno para resistir, para no dejarse desmoralizar. Después, habiendo alcanzado esos conocimientos científicos que hacen de él el poseedor, el que va a emplear esa ciencia, la usará toda su vida, como físico, como matemático, en un laboratorio, atendiendo a enfermos, o explicando historia, o explicando filosofía, o arte. Por eso decía la belleza del conocimiento, el saber y el poder de las ramas más técnicas. Uno puede saberlo todo sobre la célula, saberlo todo sobre los huesos, todas las enfermedades de los huesos, pero esa persona científica se pregunta, quiero saber qué hubo antes de mí, qué sucedió, cuál es la verdad de lo que acaeció antes de que yo naciera, la historia. Otros se pueden preguntar acerca de las cuestiones más allá de lo concreto, la verdad, la filosofía, el derecho. ¿Qué vamos a decir del derecho? El derecho se estudia en la universidad y gracias al derecho no tenemos a una masa que nos puede linchar en cualquier momento, sino un juez que tampoco puede hacer lo que quiera, que tendrá que actuar según la ley. El derecho se estudia en la universidad como una de las materias nobles que hacen que nuestra sociedad y también la ciencia se mantenga. El arte, la literatura. La universidad es uno de los ámbitos más preciosos que puede haber en una sociedad. Otros valorarán más otros aspectos. La belleza de un actor de cine, la fuerza de un atleta. Las masas podrán entusiasmarse ante cualquier cosa que es más visible, más agradable. Pero la universidad es el baluarte de la ciencia y después ese jugador que gana fortunas. Si quieres saber de verdad qué pasa en su bazo o en sus riñones, irá al científico. Si piensa mal, irá al charlatán y perderá un tiempo, un dinero, escuchando al que no sabe, al que cree saber. La universidad, por lo tanto, es como un baluarte que custodia el conocimiento. La Iglesia se considera a sí misma el baluarte, la fortaleza que custodia un mensaje divino. Pero la universidad custodia la ciencia, sea la ciencia histórica, sea la de la filosofía, sea las matemáticas. Sé que muchas películas han insistido en la confrontación entre ciencia e iglesia.
La realidad histórica es que aunque ha podido haber algún episodio suelto, totalmente deformado por los guiones de televisión, la Iglesia, con todas las limitaciones de los humanos de cada época, esto es, con toda la carga de prejuicios que todos los humanos tenían en cada siglo, incluidos los científicos de esa generación, la Iglesia ha intentado construir universidades que sean lo mejor posible esas universidades. Y un hombre podía vivir en el siglo XII sin televisión, sin telescopios, pero podía ser muy inteligente. Del mismo modo que un hombre puede tener teléfonos móviles, ordenadores y todas las herramientas y ser poco inteligente. Un hombre del siglo XXI puede tener muchos más prejuicios que un hombre del siglo XII o XIII. El afán de la Iglesia por crear universidades, el afán de la Iglesia por enaltecer el conocimiento. El camino hacia la verdad natural es solamente uno solo, la racionalidad. Cuando a mí me preguntan sobre determinados asuntos, sobre determinados temas, mi respuesta es siempre la misma. Te puedo dar mi modesta opinión, pero yo no tengo otra opinión que la que he oído a los que de verdad saben. Cuando escucho a los que saben, confío en ellos, confío en este biólogo, confío en los grandes especialistas médicos, confío en cada campo de la ciencia. ¿Podemos reducir la universidad solo a la biología, a la física? Pero el conocimiento no es solo, evidentemente, acerca de lo que puede haber en un laboratorio, se puede ver en un telescopio, puedo examinar con un microscopio, evidentemente. El conocimiento es más amplio, el conocimiento es mucho más. Y cuando escuchas a un hombre que ha dedicado toda su vida al imperio asirio, lo que hace uno es escuchar y aprender. No voy a debatir con él. Lo que él sabe es 1000 veces, 100.000 veces más que lo que yo sé sobre esa materia. Una vez que hemos visto la belleza del conocimiento, el poder de la ciencia, hay un tema que no podemos obviar. Hay un tema al que no se le puede dejar de lado, y es el tema de Dios. ¿Existe Dios o no existe Dios? Un pensamiento, al hablar de la universidad, sería, bueno, dejémoslo de lado. No hablemos nunca de Dios, puesto que hay diversidad de opiniones acerca del tema. Pero dejarlo de lado, anular ese tema, ya es una opción. Ya es una opción. Está claro que el campo de Dios no entra en sí mismo dentro de la medicina o de la matemática o de determinadas materias técnicas. Allí no es su campo, con lo cual no hay ningún problema en no hablar de Dios. Pero está claro que al hablar de temas como la filosofía, la cosa cambia. Si existe Dios o no existe Dios. En la sede del conocimiento, optar por anular siempre todo lo relativo a Dios ya es una opción. Reconozco la dificultad del problema. Dios o existe o no existe. Si existe, borrar ese aspecto de la universidad, pues es ya una decisión positiva. Eso sin contar con que la cuestión de Dios está entrelazada con muchas materias de la universidad.
la historia, el arte. Dios continuamente aparece en el arte. La filosofía, está claro. A la hora de qué es lo que podemos o no podemos hacer con la biología o en la medicina, cambia mucho de si pensamos que el ser humano es más que un conglomerado de células o no. El ser humano es simplemente materia, células y no hay nada más, o es algo más. Según respondamos a esta pregunta, según pensemos si tenemos alma o no, si existe Dios, determinadas cosas van a cambiar en la experimentación con seres humanos, con células, etc. No es lo mismo experimentar con seres humanos desde una visión nietzscheana o marxista que desde una visión cristiana. El tema de Dios, en algunos momentos del camino, sí que nos lo vamos a encontrar en la ciencia como una bifurcación según la respuesta que demos a esa pregunta. La cuestión es que si existe Dios, Dios es parte de la realidad. Dios es algo presente en este mundo. La universidad, las universidades del mundo, y no solo en el mundo anglosajón, a veces se han dividido universidades que son creyentes y universidades que intentan ser asépticas en esta cuestión. La universidad que ha tomado una posición institucional no es menos científica, evidentemente, no es menos científica. Eso está claro. Van a estudiar todas las materias con el mismo rigor, con la misma racionalidad que aquellas que intentan ser asépticas, que en el fondo es una opción, pero una opción no por razones científicas, porque Dios va más allá de lo que las ciencias empíricas van a estudiar. Para nosotros los cristianos, la ciencia, por lo tanto, es algo más que algo instrumental. La nobleza de la ciencia y, por lo tanto, de la universidad es un don de Dios, tiene relación con Dios, es una glorificación de Dios. Una cosa está clara y cualquier ateo estaría de acuerdo, sea biólogo o sea astrofísico. Si Dios existe, eso cambia todo. Eso cambia la historia. Eso cambia el modo en el que veo el ser humano o el final del ser humano. O cuando sean ciencias sociales, el modo en que se estudian esas ciencias sociales en la universidad, o el mismo derecho. El derecho cambia si existe un ser infinito fundamento del derecho o si todo es mero acuerdo. La gran cuestión de Dios. Por lo tanto, yo a todos los que me escucháis, ante este abanico de preguntas, reflexiones, posibilidades tan apasionante, os animo, y con esto acabo, a que aprovechéis al máximo vuestro tiempo en la universidad. Gozad del tiempo de la universidad. Ya sé que a lo mejor uno, al ver películas, puede imaginar una universidad como las mejores universidades, las más bellas del mundo, con su campus precioso, unos edificios imponentes, etc. Bueno, la universidad puede ser muy bonita o muy fea. La realidad puede ser más vulgar, visualmente hablando, pero el conocimiento es el mismo. Sea sentados en el suelo en una stoa griega, casi al aire libre, aunque tuvieran un techo, sea allí, sea en una
estancia con unas ciertas humedades, con unos bancos duros de madera en el siglo XIV. O sea, en una universidad que, como suele pasar en casi todas, hay problemas de financiación, el conocimiento es el mismo. El conocimiento racional, la capacidad de ayudar a los demás con la medicina, con la biología, con la química. Quizás la estética no sea impresionante como las mejores. Siempre va a haber universidades que, como una mujer, siempre a unas determinadas actrices van a ser las más bellas y después dirá alguien, pero mi esposa no es como esa actriz. Sí, pero esta esposa es la real, la que tengo aquí, la que me quiere y a la que yo quiero. Lo otro es una imagen que he visto en la televisión. Con la universidad pasa lo mismo. Hay que amar la universidad concreta en la que se está. Hay que aprovechar ese tiempo real, no una cosa imaginada, como cuando uno es un niño. La universidad en todas partes del mundo es lo que es. E incluso en la más fea, vulgar universidad soviética, allí salían grandísimos científicos. Ojo, a ti que estudias, no estoy dando esta charla para los grandes científicos, no. El pensamiento científico es el del sencillo médico de familia que está en una ciudad pequeñita. Él es el que administra la ciencia de la salud y para la salud frente a la no ciencia, frente a lo que es un engaño. A veces el mismo que lo hace está engañado. Cuando hablo de la grandeza de la ciencia, ya sé que a lo mejor alguien va a acabar en un laboratorio haciendo análisis de sangre toda su vida. Pero incluso en el espacio de su vida irá viendo cómo evoluciona su técnica. Incluso él, que ha recibido una verdad de la universidad, dará esa verdad. Mire, usted puede imaginar lo que quiera acerca de su salud. Yo sé cómo está su sangre. Yo sé todos sus niveles. Podemos prever muchísimas cosas a través de eso. Yo sé. Usted imagina. Me siento muy sano, me siento muy bien. Yo sé cómo está su sangre. Por lo tanto, todos vosotros amad la universidad. No caigáis en la tentación de pensar que todas las universidades son como las 10, 15, 30 mejores universidades del mundo. Veo yo en los jóvenes de hoy una gran desconexión entre la realidad y lo que piensan que debería ser la realidad. Nunca como ahora, tantos maridos están disconformes de sus mujeres porque han visto las bellezas de grandes modelos, de mujeres bellísimas, y después dicen, ¿y yo me tengo que conformar con esto? Bueno, es que esas mujeres que has visto son unas cuantas. No todo el sexo femenino es así. Ni tú tampoco eres como los grandes actores. Pero hay una tensión y a veces una ruptura, de ahí nace un descontento, entre la realidad y cómo deberíamos pensar que es la realidad. Lo mismo pasa con la universidad. Hoy día, fruto de tantas películas, de tantos deseos a veces no satisfechos, porque no pueden ser satisfechos, uno piensa que la universidad debería ser otra cosa. La universidad siempre ha sido lo que es, no lo que uno ha querido que sea. Problemas de presupuesto, paredes sin pintar, mobiliario mal. Eso pasaba en la Edad Media y en el siglo XVIII y hoy día. Sin embargo, allí se produce la maravilla de construir la mente humana, de que esto piense bien y no de que piense mal.
La sociedad podría caer en manos de charlatanes. Ya no solo he hablado mucho de los charlatanes curanderos, pero puede haber charlatanes del populismo, charlatanes de tantas materias. Podría caer, sí, y ha caído muchas veces. Frente a eso, la universidad, como baluartes, como castillos que defienden la ciencia. Y la universidad sois todos, no solo son los grandes científicos, también está el sencillo profesor que enseña estadística y que su materia es la estadística. O el profesor que enseña informática. Del mismo modo que la universidad no solo son los grandes catedráticos pensadores, sino también hay muchos escalafones. Ojo, y el mejor profesor puede ser el de un escalafón inferior. El mejor profesor puede ser de un escalafón inferior, al que todos quieren, el que enseña de un modo más eficiente, que se nota que disfruta de su trabajo. Pues la universidad es también él, pero también los alumnos. La universidad no es sin los alumnos. Y ya lo he dicho, hay niveles de alumnos. Hay alumnos que, bueno, yo lo he conocido esto en mi vida. Digo, ¿cómo esta persona está estudiando? No tiene el más leve interés. Siempre está criticando y siempre está descontento porque es que él en realidad no tiene ningún interés. Otros alumnos, yo a veces cuando me han hecho preguntas de la más profunda intelectualidad, me he quedado sorprendido. A esta edad, tan joven. Y yo a su edad no había madurado tanto intelectualmente. He conocido a alumnos cuyo amor por la ciencia, por su materia u otras materias adyacentes, mostraban toda una vida de maduración más que previsible en el conocimiento. Tal vez su puesto en la sociedad no va a ser el de más relumbrón, pero este hombre, su paso por la universidad le ha cambiado, le ha transformado, le ha dotado de las herramientas, de los métodos para seguir ya ese camino de la ciencia. Una vez, uno de mis formadores del seminario, con otro sacerdote y varios seminaristas, se fueron de excursión en Navarra, donde yo tuve el seminario, los años de seminario, y se pararon un momento a hablar con un pastor. Ah, sacerdote, se puso a hablar. Y aquel pastor con sus ovejas, estoy hablando de 1986, o sea, era un pastor como los antiguos, vestido de un modo sencillo. Le dijo, sí, pues mire, yo tengo una afición y es que en mis ratos libres traduzco a Virgilio y a otros autores. Dice este formador que cuando oyó aquello, en un pueblo pequeñito, un sencillo pastor pensó que estaba bromeando, pero que siguió hablando y que era verdad. Aquel hombre cuidaba ovejas, pero conocía a los autores clásicos perfectamente en su idioma original. No ganaría fortunas, no tendría una casa impresionante, pero aquel hombre cultivaba el conocimiento literario, histórico, lingüístico. Apreciaba los giros, las expresiones de hace 2000 años. He conocido a médicos y abogados, sobre todo esas dos profesiones, que sí ejercían sus trabajos profesionales, pero que
tenían aficiones lectoras acerca de un campo de la historia o del arte que habían cultivado toda su vida. Me acuerdo de un psiquiatra que llegó a ser eminente por sus conocimientos de historia. La universidad. Por favor, borrad todos esos guiones de jovenzuelos con poco conocimiento sobre la eterna, continua lucha entre la Iglesia Católica y la ciencia. Por supuesto que no ha sido una relación en la que los creyentes no nos hayamos equivocado. Por supuesto, son 2000 años de historia, podemos encontrar casi cualquier cosa. Pero la realidad es justo la contraria, la del cultivo, iba a decir de la ciencia, de la universidad, porque el amor a la ciencia, donde se concreta es en el amor a la universidad. Y vuelvo al tema inicial. Para un católico, la universidad, dado que creemos que existe Dios, cambia totalmente. Aun siendo una realidad natural, no sobrenatural, la universidad es una expresión, un despliegue de un don de Dios que nos ha dado a los humanos. Claro, no es lo mismo un estudiante que comienza por la mañana ofreciendo su día a Dios, que ora un poquito por la mañana, que saca tiempo para la oración, que intenta hacer muy bien su trabajo como estudiante para ofrecérselo a Dios, que ve un sentido, que se esfuerza por su vida espiritual en ver lo positivo de la universidad y de las personas, que un estudiante que tiene una visión meramente utilitaria, que está allí pensando solo, a ver, cuanto antes me saque esto y ya está, y que le da un poco lo mismo todo y que siempre lo único que pretende es pasar. Además, este tipo de personas, a veces algunos de ellos tienen una capacidad para crear mal ambiente. Siempre discontentos de todo y disconformes, pues crean mal ambiente. En su campo de amigos, pero también en su campo profesional de estudiantes. Porque ser estudiante es un trabajo, que ha de ser tomado con la misma seriedad que cualquier otro trabajo. Y ya en la universidad muchas veces se ve por dónde va a apuntar la persona. El buen profesional futuro y el que va a ser un mediano profesional. Todo se cimenta ya en ese momento. Como suele ser el comienzo, suele ser el desarrollo y el final. Desde Dios, la visión del trabajo de la universidad es distinto, claro está. Siendo algo natural, adquiere unas ramificaciones sobrenaturales. Yo me santifico a través de este trabajo. Veo la mano de Dios en todo. Y eso hace, claro, que el amor por la ciencia se multiplique. En todo, sea la biología, sea la química, ya no digamos la astronomía, se ve a Dios. El mundo, claro, la universidad mira el mundo, mira la realidad, mira el universo, pero no es lo mismo el mundo como mera acumulación de átomos, de células, que como una armonía proveniente del ser infinito. Claro, no es lo mismo. Todo es puro azar sin sentido o todo es un maravilloso orden en un tiempo de prueba antes de entrar
en el seno de Dios. Cambia radicalmente. El mundo es el mismo, sin embargo la visión del mundo es distinta. La universidad es la misma, pero esta visión cristiana, claro, cambia todo. Cambia el trabajo, cambia el modo de mirar la propia materia. Bueno, pues me despido, muy feliz de haberos podido decir estas palabras y os tengo un poco de envidia, alumnos, porque siempre lo he dicho, si se me apareciera Dios y me dijera, te concedo un deseo, uno, no tendría la menor duda, volver al seminario con esa edad. Pero, conociendo el futuro, por lo menos mi futuro personal, para enmendar los errores, estudiaría de un modo totalmente distinto, claro. Estudiaría de un modo distinto. Ya no sería en mi materia la mera memorización, leer y volver a leer los apuntes tratando de memorizar. No. Ahora intentaría leer más libros, el estudio como entusiasmo que me lleva a aprovechar, no solamente a memorizar. Sé que hay materias y materias, no es lo mismo estudiar filosofía o historia que otras materias en que la memorización es absolutamente necesaria. Pero en algunas materias, como la teología, la ciencia de Dios, yo estudiaría de otro modo totalmente distinto, un estudio en el que disfrutaría más. Pero el tiempo no vuelve atrás. Y esa única cosa que le pediría a Dios, si se me apareciera, sé que no es posible. Pero vosotros, estudiantes, sí que estáis ahora mismo en el lugar en que, si pudierais pedir algo a Dios dentro de 30 años, probablemente pediríais estar donde estáis ahora. Aprovechad este tiempo. Cuando digo aprovechad este tiempo, no solo es estudio, pero la vida del estudiante cambia totalmente si existe Dios o no existe Dios. También se puede gozar de las cosas buenas de la vida dentro de la ley de Dios. Cambia el gozo de la vida dentro de los mandamientos de Dios o sin ellos. Pero ahora estáis donde dentro de 30 años, estar donde estáis sería lo mejor del mundo. Lo mejor. No habría otra cosa que quisierais más que volver a empezar, que poder hacer las cosas desde el principio de otra manera. Nada más. Con un océano entre nosotros, me despido y os deseo lo mejor en la vida que ahora comienza para vosotros, estudiantes, y en la madurez, la sabiduría que se espera de un profesor. Hasta pronto.